gente que tiene muchos años de servicio o de trabajo. Porque hay un punto claro, claro. De 40 millones. 40, 45 millones, porque además hay que marcar que esto es con la ley actual, no estamos hablando de la reforma. Enseguida volvemos con lo de FATE. FATE, perdón Virginia, Sí. los diputados nos llama lo que está por pasar, a ver. Que tienen una enorme responsabilidad en el día de la fecha, honren el mandato popular, nos apeguemos a la Constitución Nacional y trabajemos una Argentina en donde los derechos de los trabajadores, pero también la revisión y el marco jurídico que necesitan los empresarios esté garantizado. Esta ley no los garantiza. La Patria presenta un dictamen en Oría. ¿Cuáles son las principales diferencias con el de mayoría? Presentamos un dictamen que es la contracara de cómo hay que encarar el problema de la reforma laboral en la Argentina. Nosotros no negamos que hay 9,3 millones de trabajadores informales. Todas las nuevas modalidades del trabajo no están contempladas en esta reforma de ley. Todos los jóvenes que hoy adquieren trabajo a partir de plataformas de billeteras virtuales, de trabajo de logística, que son empleos nuevos, tienen que ser legislados. Ahora, con un reconocimiento, son trabajadores cuando cumplen más de 8 horas, cuando tienen habitualidad en ese tipo de trabajo. Acá le están quitando la responsabilidad de una relación que es emblemática, la relación laboral entre el empleador y el trabajador. Vuelvo a repetir, es una reforma laboral que atrasa 200 años, que en el capítulo de los trabajadores agrarios no traen una sola solución. Ley bases, habían puesto tiempo de prueba para el trabajador agrario, para ese trabajador que tiene las manos curtidas de la cosecha del ajo en Mendoza o del tabaco en el norte, o los que se dedican a la fruta y horticultura en la ciudad, de cada una de las ciudades de la Argentina. Todos esos trabajadores tenían 6 meses de prueba. ¿Saben cuánto tienen ahora? 8. ¿Por qué no resuelven la incompatibilidad que tienen? Hoy los trabajadores agrarios tienen un problema que no lo resuelve este gobierno, que lamentablemente cuando los quieren blanquear, los quieren registrar, pierden la mitad de la asignación que se conoce como la AUH y la tarjeta alimentar. No hay registración posible si no soluciona el secretario de Trabajo este descalce que produjo el gobierno de Javier Milei. La mitad de la asignación y la mitad, por supuesto, con respecto a la AUH. Es una vergüenza, no hay una sola solución. Es un plan de negocio que nos dejan en Perú. Paz, eso ya estamos a 35 minutos. Creemos en que tenemos que ponernos de pie a partir de las capacidades de nuestra cultura, de nuestra historia, media hora de plazo para que logre quórum. Que tiene este Parlamento. Primero, decirle al presidente Milei que detenga la caída del empleo registrado en la Argentina. 294.000 puestos de trabajo públicos y privados se perdieron en más de 20 meses de gestión de Milei. 22.000 pymes cierran todos los días y nos vienen con el cuento que el problema es las leyes laborales. Señor, el problema los tienen los pymes y los comerciantes porque desplomaron el salario, porque destruyeron la capacidad productiva de la Argentina y no hay ley que pueda enderezar este camino económico que es una catástrofe total para todas las ramas y sectores. No importa si sos del aluminio, la siderúrgica, la metalúrgica, las automotrices, el comercio, la industria, la construcción. Los únicos 4 sectores que crecen en la Argentina y que no derraman trabajo son las mineras, son los bancos, es la industria del petróleo y el gas. Y con eso no viven los 47 millones de argentinos. Así que, presidente Milei, tráigame una reforma laboral que busque la tranquilidad del pueblo y en todo caso nos sentaremos a discutirla. ¿Qué pensás del paro de la CGT? Es una medida sumamente necesaria en un contexto de enorme avasallamiento sobre los derechos laborales. Y por último, en esta ley no solamente precarizan el trabajo, se llevan puesto el Tribunal Nacional de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, desarman toda una estructura de más de 50 jueces y una historia en esta Ciudad de Buenos Aires que tiene competencia federal. Y por último traen, que se mete casi por el costadito, una gran reforma impositiva en donde por supuesto liberan posibilidades de cobrar impuestos a los más ricos y siguen condenando a las provincias a la pobreza total. Gracias, diputada. Bueno, ahí estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa en el Congreso. Tiene prioridad el Congreso, tiene prioridad todo lo que pase también en la CGT, porque la CGT en estos momentos está reunida. Les cuento que a las 3 de la tarde va a dar una conferencia de prensa y entiendo que tendrán los datos del acatamiento del paro y seguramente mucho para decir. Recién veíamos a Victoria Tolosa Paz muy encendida, hablando incluso de otras cuestiones que no están en la reforma laboral, ¿no? Sí, y además lo que ella hace es cargar todas las tintas sobre el gobierno, pero buena parte de los votos imprescindibles que tiene la reforma laboral son aportados por los legisladores que responden a gobernadores peronistas sobre los que no ha dicho nada, con los que comparte partido y que están de acuerdo con la reforma y son claves para que hoy pase
el filtro de diputados, así como ya pasó el del Senado. Y esto muestra la división, fragmentación que tiene el peronismo y la incapacidad para articular un discurso único, que acá queda visto como pocas cosas, porque como dijo Tolosa Paz, esto es intrínseco a la doctrina del peronismo. Bueno, claramente, si no fuera por el peronismo, esta ley no pasaría por el Congreso. Claro, y simultáneamente uno piensa, Claudio, no me gusta hablar en nombre de la gente, pero hay una gran mayoría, se vio en el voto, que no quiere ni ver a los del pasado. A la gente que representa el pasado no la quiere ni ver. Bueno, y Tolosa Paz tuvo un cargo muy alto en el gobierno de Alberto Fernández. Fue candidata, además, fue ministra de lo que hoy es Capital Humano, en ese momento de Desarrollo Social, y es la esposa de Pepe Albistur, que fue el motivo del meme político más difundido de los últimos 2 años, comiendo pochoclo, diciendo que este gobierno no se sabía, era como Semana Santa, no se sabía si caía en marzo o en abril. Bueno, ya pasaron 3 Semanas Santas y el pronóstico de Pepe Albistur no se ha cumplido, así que también es parte de lo que le pide. Ahora, es cierto que ella ha marcado algunas cuestiones que sin duda al gobierno le pesan y le cuestan, como es el cierre de industrias, como la caída de trabajo formal y como algunas contradicciones que tiene la ley que la diputada Tolosa Paz las acaba de mostrar. Pero sin duda es más una expresión testimonial que una capacidad real de oponerse a la reforma laboral. Sí, vamos a escuchar todo tipo de discursos muy encendidos, lo que toca. Es un momento que saben los diputados, Laura y Claudio, quiero hablar con ustedes, saben que están siendo escuchados y están siendo vistos por la población, por lo tanto vamos a escuchar cosas inéditas. Es el momento que tienen para expresar los cuestionamientos a la ley, las críticas en general al gobierno, los apoyos al gobierno, quienes son los aliados, la necesidad de ser aliado pero marcar alguna diferencia, como va a ser el PRO en algunos puntos, que va a insistir, por ejemplo, con el pago a través de las billeteras virtuales o cosas por el estilo. Y esto es lo que va a marcar. Igualmente dentro de Provincias Unidas, uno de los bloques de los que estuvimos viendo, por ejemplo, al diputado Pablo Juliano, también va a haber diferencias. O sea, no todos van a votar igual, por lo tanto, ese es el momento donde fijan posición y donde de alguna manera dejan a salvo los que tienen gobernadores que los representan a los gobernadores en su relación con el gobierno. Y va a pasar eso que tanto nos irrita y que no se dan cuenta algunos legisladores, que es que están trabajando para el reel, están trabajando para las redes. Entonces hay un momento en que dicen algo como un poco sobreactuado, no estoy hablando de todos, ya lo saben, para poder ponerlo en redes, ¿no? Un discurso encendido. Sí. Esto también lo vamos a ver y esto también nos va a volver a molestar. La política también es espectáculo y el presidente lo sabe perfectamente, porque es la manera de construir también vínculos y de impacto en la sociedad. No sé por qué nombraste al presidente, no va a estar esta tarde. No, pero digo, el presidente es una figura que ha sabido construir. Una figura del espectáculo. Que ha sabido construir con el espectáculo, con mucho éxito, para llegar a donde llegó. Y desde ese lugar. Sí, es un datazo y ellos lo tratan de aprovechar. Lo aprovechan con mucha eficiencia. Lo cierto es que ahora, María Laura, a partir de que fracasó el acuerdo en labor parlamentaria, este intento de Menem de acotar el debate. Me votan 22-30, dijo. Dijo, pero eso no va a pasar, porque ya le dijeron que no. Así que eso se va a resolver directamente en el recinto. Es muy importante todo lo que ya les podemos adelantar. Claro. En primer lugar, no hay horario de votación. Por más que el presidente de la Cámara quiera, obviamente representando al gobierno, no hay horario de votación. Todavía no. Sí está el número para el quórum y sí estaría el número para la ley. Si hay quórum, es muy factible, María Laura se habló que pase un imprevisto, pero es muy factible que en general se vote a favor. En particular, tengo mis dudas, hay que verlo, hay que seguirlo con mucha atención, pero lo más probable es que hoy tengamos la media sanción que corresponde a hoy o en la madrugada, ¿no es cierto? De mañana. Sí. Tengamos ya la media sanción, el trámite se completaría entonces en el Senado. Cortito lo que te voy a preguntar, Dale. Pero lo dijiste y me parece importante saberlo.
¿Cuánto se atrasa la vuelta de la ley al Senado para los cambios? Se atrasa la vuelta de la ley al Senado para los cambios si se votara la ley después de las 12, o sea, el viernes. Sí. O sea, es que es muy buena tu pregunta, porque cuando el tema de enviar un proyecto de ley a la otra Cámara, sobre todo en un tema tan complejo, suele tomar días. Claro. Porque los taquígrafos, perdón que voy a ir con algo muy técnico tal vez, pero los taquígrafos tienen que armar perfectamente bien el articulado, como queda, si hay cambios. O sea, no es tomá, te paso el proyecto. Se tiene que armar, articular, porque es un aviso oficial y formal de una Cámara hacia la otra. Y eso tiene todo un rito, digamos, tiene todo un trabajo. Por eso es que a mí me sorprende que esto lo van a aprobar en la madrugada y a las 10 de la mañana ya quieren dictaminar. Cuando hay otros proyectos que el gobierno deliberadamente quiso demorar en otra Cámara, por ejemplo, la ley de financiamiento universitario, tardaban días en mandárselo al Senado o a diputados, depende. Pero digo, acá hay una intención. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno se lo va a mandar, digamos, como un tubo. Se lo va a mandar por más que necesite un tiempo, como vos decís, Olvídate. para los taquígrafos, ¿no? Por supuesto. Los Por supuesto que sí. Ya pasó yendo de Senado a diputados. Totalmente. Ya se demostró que no hubo ningún delay para mandarlo y que se vote de manera urgente. Esta es otra de las cosas que podemos afirmar. Se va a enviar lo que se vote sin demora en el momento en que se vota. Totalmente. Va a ir, de una Cámara a otra sin absolutamente ningún delay. Cosa que, digamos, podría ser bastante cuestionable. Pero lo cierto es que el apuro es lo que va a pasar. Sí. Por esto que decíamos antes, ¿no? Si no nos dan los tiempos. No te dan los tiempos para que Milei pueda hacer toda su exhibición el día 1 de marzo con la ley en la mano. Ese es el objetivo. Nos vamos a ver qué pasa en el Congreso ahora. Abigail, contanos. María Laura, bueno, van llegando cada vez más manifestantes a las inmediaciones de la plaza de los dos congresos. Sobre todo la mayoría de ellos están apostados sobre lo que es Avenida de Mayo, que luego pasa a ser Rivadavia, ¿no? Y también te quiero mostrar cómo se está desplegando el operativo de seguridad por parte de la Policía Federal, que está en las inmediaciones del Congreso, tanto en Combate de los Pozos, Hipólito Yrigoyen, y Gendarmería, que se encuentra sobre Rivadavia. Miren el camión hidrante que ha llegado hace instantes nada más por parte de la Policía Federal. También tenemos varias camionetas de la Federal apostadas sobre lo que es la avenida Entre Ríos, que también está cortada entre Alsina y Bartolomé Mitre. Cada vez el operativo de seguridad está más intenso, y también la llegada de los manifestantes, sobre todo del frente de izquierda. Bueno, a ver, a la 1:33 no han llegado muchos. No sé, Avi, cómo sería tu estimación. Así como veíamos de la mano de Carola hace un rato con el móvil de Carola Suárez, la llegada de una columna de la UOM muy importante. No vemos en la plaza colmada cuando supuestamente faltaría media hora. Sí entiendo que se demora en general la discusión en el Congreso. No creo que sea puntual, siempre nos dice Laura. Sin embargo, no estamos viendo la plaza llena, ¿verdad? No, si lo comparamos con otras jornadas, la plaza no está llena en absoluto. De hecho, las imágenes que se ven desde arriba muestran que no es una plaza colmada. Por esto puede tener que ver con que la concentración o la movilización que ellos estipularon no cumplió con las expectativas que estaban esperando, o por el otro lado también la imposibilidad de llegar a horario a destino por los anegamientos que teníamos desde zona sur, desde el acceso oeste. Bueno, esto también hubo impedimentos. De hecho, hasta se barajó la posibilidad de atrasar la propia sesión en diputados, ¿no? Por estas horas, labor parlamentario a la espera del quórum para comenzar, y las expectativas están puestas de todas formas afuera, ¿no? Están muy atentos a todo lo que suceda, y por eso van armando escenarios en distintos puntos de la plaza para poder escuchar en altavoz cada cosa que suceda dentro del Congreso. Sí. Bueno, escúchame, Avi, te seguimos viendo. Estás en el aire, ¿eh? Estás en el aire en estos momentos. ¿Qué, Claudio? No, que me parece que es importante ver lo que pase en las próximas 2 horas. La semana pasada el grueso empezó a llenarse después de las 3 de la tarde. Veremos hoy, pero es cierto, lo que estamos viendo es una plaza mucho más raleada y en medio de un paro general
que habrá que ver si impactó, aunque en realidad la mayoría de los que habían asistido la semana pasada no eran espontáneos, sino que eran miembros de agrupaciones, de partidos políticos y de sindicatos que tenían asegurado cómo llegar. Por lo tanto, parecería que el impacto que podría tener el paro para la manifestación debería ser bajo, si es que comparamos lo que pasó la semana pasada. Lo mismo le voy a preguntar a Carola Suárez, a ver qué es lo que está viendo, así como seguíamos tu columna de la UOM, que era nutrida, no estamos viendo la plaza completa. Contanos, Carola. Mira, te digo, María Laura, que acá los manifestantes están avanzando a paso muy lento, así que a tener paciencia. Mira, justo se acaba de sumar una pequeña columna. Yo te mencionaba, y esto es importante remarcarlo, el 80% de toda la gente que se ha concentrado en 9 de julio y Avenida Mayo, donde estamos trabajando, son trabajadores de la UAM. Pero hay alguna que otra columna, como la que te estoy mostrando y como las diferentes organizaciones sociales que han quedado en la parte de atrás, avanzan muy de a poquito. Sí es importante mencionar, y esto me parece importante, la repetición, para las personas que están mirándonos en estos momentos. ¿Por qué? Porque hoy el tema del tránsito fue fundamental, precisamente por el tema del paro, porque muchos han tenido que movilizarse hacia sus trabajos o volver de sus trabajos, y es importante ahora, y se sumaban las movilizaciones. Entonces es importante informar ahora que todo lo que tiene que ver con Avenida de Mayo, yendo, digamos, hacia el Congreso de la Nación, hacia lo que es 9 de julio, ya está liberado. No así cruzando 9 de julio, que es donde estamos ubicados nosotros. Atención con el tema de, ven la circulación tanto hacia el norte como hacia el sur de lo que es Avenida 9 de julio. Allí están viendo ustedes que el tránsito está circulando de manera fluida. No pasaba lo mismo, mientras que las columnas que le mostrábamos anteriormente estaban ubicando toda la traza de Avenida de Mayo. Mirá vos igualmente la presencia y en estado de alerta de los efectivos de la policía de la ciudad. Atención con esto, no solo los efectivos que se encargan de la seguridad en sí, en moto y demás, sino también personal de tránsito. Pero, reitero, con respecto a la circulación de vehículos y las poquísimas, porque la verdad, María Laura, debo decir que muy pocas líneas de colectivos se ven en la zona. Bueno, por el momento debo decir que circula de manera normal, y después tenés frenada, literalmente frenada la columna de los manifestantes, porque debe haber más gente adelante y obviamente no se pueden movilizar, digamos, de manera fluida. Por eso la tenés frenada a mitad de cuadra de lo que es Avenida de Mayo, yendo hacia el Congreso de la Nación. Bueno, ahora entendemos un poco más, Gustavo, por qué no está la plaza llena. Hay algunas columnas frenadas. Exactamente, a partir de que están siendo sometidas también a una vigilancia, un control por parte de la policía para evitar que ocurra lo del miércoles pasado, ¿no? Que haya bombas, no quieren repetir la imagen de las bombas Molotov. Claudio lo marcaba, no hay casi nadie detenido por ese hecho, y además todos los manifestantes que habían sido detenidos han sido liberados rápidamente. 1.800 efectivos de 5 fuerzas de seguridad, federal, prefectura, gendarmería, PSA y policía de la ciudad, afectados a un operativo en el cual quieren llegar organizaciones de izquierda y también algunos sindicatos. Bueno, a ver, ¿cuánto está Carola? ¿Cuánto estás de la columna, Carola? ¿Estás muy lejos para acercarte? Para entender también por qué no pueden llegar, ¿no? Para saber qué es lo que puede llegar a pasar de ahora en más. Entiendan que cuando empiece la discusión van a querer estar todos ahí protestando, los que están acercándose. Mientras se acerca Carola, Virginia, nos parece importante esta noticia que habla del Fondo Monetario, que habló ahora. El Fondo Monetario acaba de hablar, hoy es jueves, un jueves de por medio, hay conferencia de prensa del Fondo Monetario. Argentina es tema de agenda permanente para el Fondo Monetario. Hoy no podía ser la excepción. Se le preguntó por la reforma laboral, le preguntaron a la vocera Julie Kosak del FMI por la apertura comercial, por situaciones como las que vemos hoy. De FATE contestó todo, y lo que dijo es que, por supuesto, celebra el avance en las reformas, en este caso hablando de la reforma laboral. Pero habló de la transición. También, exactamente, también celebró la apertura de la economía, y ahí es donde, como bien decís, María,
puntualizó la necesidad de poner foco en una transición, poner acento en la transición para que, por supuesto, sea menos dolorosa. No es nueva esta postura del FMI poniendo el acento en el impacto social de alguna de las políticas que el propio organismo recomienda, también hay que decirlo. En este caso lo pidió. En este caso lo pidió y ya lo pidió más de una vez, que se mitiguen los costos. Que se mitiguen los costos en las transiciones, en este caso. En otras oportunidades pedía que se mitiguen los costos del ajuste, por ejemplo, cuando se hablaba de la licuación de las jubilaciones. Eso fue durante muchos meses un pedido del Fondo Monetario. En este caso está pidiendo el foco en mitigar los costos de la transición a la que impone la economía, la apertura, y también reformas estructurales como estas, aunque de fondo las celebra y las apoya. ¿Qué mira el fondo cuando plantea estas cosas, como lo hizo, como decía Virginia? Mira que tenga soporte político y social el programa, porque sabe, y porque ya tuvo experiencias con programas anteriores, y este no es el mismo fondo que antes, que han vuelto para atrás o han tenido mucha conflictividad social, y eso termina siendo un boomerang para las reformas. Por lo tanto, lo que le está pidiendo al gobierno es mitiguen los costos para que esto pueda sostenerse en el tiempo, ser política de Estado y no haya vueltas atrás, en los que la Argentina tiene ya demasiada experiencia y el fondo ha tenido que salir en rescate de eso, ¿no? Que sea sustentable políticamente. Exactamente. Que no pueda venir un gobierno, otro gobierno y ir para atrás. Política y socialmente. Socialmente. Es decir, que en el tiempo puedan sostenerse las reformas, porque el problema más grande de la Argentina ha sido siempre no sostener reformas, caer en el endeudamiento y tener que el fondo salir en rescate. Lo que es un costo muy alto para el Fondo Monetario. Altísimo. También. Por eso pone las alertas permanentemente. Hoy es el principal deudor de la Argentina. En este punto es un socio de la Argentina tan cercano, que lo que pasa que en Argentina lo golpea y lo afecta directamente, también se cuida del propio organismo. Bueno, a ver, Carola está muy cerquita de esta columna que está, podemos decir, detenida. No sé cuánto podrán acercarse finalmente las distintas agrupaciones. ¿Qué pasa, Carola, y por qué no pueden acercarse? Bueno, acá lo que me cuenta María Laura, y estuve hablando con algunos de los manifestantes, es que ellos se van a sumar a un acto que ya tiene organizado la CTA. Sí. De hecho, me cuentan que dentro de lo que es la plaza, nosotros estamos mirando hacia el Congreso de la Nación, hacia la izquierda hasta ahí montado un pequeño escenario donde la CTA va a leer una especie de documento y demás, y argumentando, digamos, su adhesión a esta manifestación. Eso en principio sería, porque te cuento que muchas veces nos pasa que hay gente que no tiene idea, y te lo cuento así literalmente, qué es lo que pasa y por qué frenan. Pero 2 o 3 personas que sí me manifestaron esto, y por eso se los transmito, nos decían esto: ellos se van a sumar al acto propuesto por la CTA, y entonces, como ese acto está en principio frenado, de hecho estaba programado para cerca de las 12:30 del mediodía, como está demorado y también se enteraron que la sesión en la Cámara de Diputados comenzaba a las 2 de la tarde, dijeron, bueno, vamos a esperar un poco acá y vamos a encolumnarnos literalmente a lo que es el acto central de la CTA. De hecho, acá, mira, llegamos también justo a una bandera que también se va a sumar a este acto. Así que, en principio, el tema de que la columna esté frenada concretamente tendría que ver con eso. De todos modos, María Laura, te cuento que nosotros ya hemos avanzado. Por ejemplo, una cuadra, desde lo que es Avenida 9 de Julio hasta la calle Salta, 100 metros aproximadamente, y hay mucha gente, o sea que también tenés que, digamos, ir frenando por una cuestión de logística, porque hay mucha gente y porque todavía estamos a 3 cuadras concretamente del Congreso, y bueno, te diría prácticamente que toda Avenida de Mayo está colmado. Pero en principio, en cuanto a la dinámica y la logística de las diferentes columnas y los diferentes manifestantes que están parados literalmente, tendría que ver con esto que yo te cuento. La CTA ha propuesto una lectura de un documento que se va a dar, que se iba a dar en principio cerca de las 12:30 del mediodía, que está un poco demorada, pero estos militantes y trabajadores también nucleados en diferentes sindicatos quieren participar de ese acto, por lo tanto están esperando para poder sumarse, y sería cerca de las 2 de la tarde, que tiene que ver con cuando comience la sesión en diputados. La policía, las fuerzas federales están actuando de acuerdo a la aplicación del artículo 138 del Código Procesal Federal,
que habilita, según el artículo, el inciso 6, María Laura, habilita a las fuerzas federales a requisar y revisar mochilas, aún sin orden judicial, pero cuando exista un riesgo o peligro, y teniendo en cuenta, repito, el antecedente de lo que se vio la semana pasada. Esa es la norma legal en la cual se están fundando las requisas y los controles de las fuerzas federales. Todo tranquilo y controlado hasta ahora. Por ahora sí, y lo que estamos viendo, que con la imagen que nos da Carola Suárez y Diego Pérez Mendoza, ahí en el móvil de La Nación Más, es una movida habitual en este sector de la izquierda. ¿Sabes por qué? Porque en Salta y Rivadavia, esto es sobre Avenida de Mayo, es donde se congrega habitualmente el Partido Comunista y las agrupaciones, sobre todo el Partido Obrero, y de ahí salen y marchan todos juntos. Están esperando a las otras columnas, María Laura. Es habitual esto. Esto es habitual, entonces esperarán las columnas. Los horarios, Laura, cambiaron porque faltan nada más que 10 minutos. 12 minutos exacto para que supuestamente empiece la sesión, pero sabemos que suele haber retrasos. Suele haber retrasos y tiene que ver en gran medida por lo que contábamos hace un rato, la falta de acuerdo en labor parlamentaria para cuánto tiene que durar la sesión propiamente dicha, pero además un detalle. Sí. Si bien la sesión está convocada a las 14, es de usos y costumbres que se dé una media hora de tolerancia para arrancar la sesión. Y en esto el presidente de la Cámara de Diputados ha sido por demás estricto cuando fue, digamos, iniciativa de la oposición convocar a sesiones especiales. Él fue muy exigente en que no más de media hora, si no consiguen el quórum, se levanta la sesión. Veremos ahora qué pasa. Todo indicaría que debería haber quórum, no sobrado, pero entre 130 y 135 debería estar, por lo menos son los cálculos del gobierno. Pero bueno, va a estar sufriendo el oficialismo hasta el minuto 29 de la hora 14. Ahí va a ¿no? estar, va a ser clave ver los que no dieron quórum, pero que después sí van a votar, porque ahí hay un punto que son diputados que no dan quórum, pero que después apoyan el proyecto. O sea, no se sientan cuando se sientan todos. Exactamente. Y los que sí se sientan para dar quórum, pero que después tienen reparos en la votación, sobre todo en particular. Bueno, a ver, todo esto va a pasar en un rato, dice Laura, hay media hora de tolerancia, y después además hay formalidades, ¿no? O sea, la discusión, la cosa crema acalorada de la discusión. ¿No empieza hasta las 3 de la tarde? Bueno, habrá que ver ahora cómo se termina de arreglar. Creo que van a arrancar directamente con el proyecto de ley. Habitualmente en la Cámara de Diputados, también en el Senado, se da un tiempo para hacer algún homenaje o cuestiones de privilegio, que eso demora y mucho el debate. Me parece que la intención es ir directo a discutir la iniciativa, pero de nuevo, como decíamos con Claudio, es el minuto de fama de muchos legisladores, muchos de ellos debutantes en la Cámara de Diputados, que van a querer justamente aparecer en las redes sociales con su discurso, con su reel, y bueno, se van a anotar para participar de la discusión, y esto obviamente va a alargar el momento de la aprobación en general. Yo calculo que no va a ser antes de la medianoche, así que vamos a tener una madrugada intensa y tal vez con alguna dosis de suspenso, quién sabe. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Nos quedamos pensando en algunas de las cuestiones que dijo el Fondo Monetario. El Fondo Monetario que habló hoy, como dice Virginia, era jueves, le tocaba. El Fondo Monetario apoya esta reforma, pero además el fondo está seguro, por lo menos dicen sus voceros, que va a crear empleo. No sabemos cuándo, pero dice que esta reforma va a crear empleo y que incluso que va a bajar la informalidad, Virginia. Dice que el gobierno, no solo con el proyecto, con este texto que se está discutiendo ahora en diputados, sino que dice que el gobierno ya ha tomado medidas tendientes a la creación de empleo, y un paréntesis, en función de los datos y de los números, eso no es lo que ha ocurrido, pero sí valora las medidas de todos modos el Fondo Monetario que, según lo que dijo hoy su vocera, Julie Kozak, lo que necesita la Argentina es
consolidar los logros de la estabilización, porque ahí sí es el lugar recurrente al que va siempre el Fondo Monetario, la cuestión monetaria. Es consolidar los logros de la estabilización que Argentina alcanzó hasta ahora, al tiempo que fortalece las bases para el crecimiento duradero. En ese marco, las reformas que celebra el FMI en la agenda amplia que considera que este gobierno está impulsando. Más temprano, aquí en la transmisión de La Nación Más, documentábamos algunos incidentes importantes y agresiones violentas que no volvieron a repetirse, Gustavo, después de las 10:30 de la mañana, ¿verdad? Tuvieron como mucho hasta las 12, María Laura, ¿sabes por qué? Porque ya se iban para el Congreso. Ahí están algunas de las imágenes que fueron la quema de goma. Hubo varias cuestiones que parecían avisorar un día difícil. Sí. ¿No? Tal cual, por todos los cortes, vos hablabas al principio en Bernal, en el Triángulo de Bernal. Este de Acceso Oeste, estamos repitiéndolo porque el más violento de todos. El más violento, donde Nacho Damonte se encontró con todas esta sorpresa, porque no estaba planeado, no estaba para nada planeado, sin saber quiénes eran los que hacían la protesta, ¿no? Exactamente. ¿Y sabés lo que llamó la atención? ¿Cómo llegaban? Porque Nacho Damonte hablaba de los neumáticos. Y acá nos llamaba también la atención la cantidad de neumáticos que tenían para quemar y cortar. Es más, no solamente fue la traza principal del acceso oeste, sino la subida al acceso para impedir la respuesta de justamente de la... Mirá, ahí está. Mirá cómo llevaron las cubiertas en un camión. Y llama la atención la cercanía de la patrulla municipal de Moreno. A ver, así lo llevaban. Decían que eran espontáneos. A Ignacio Damonte decía, no, estos son vecinos, somos espontáneos, somos vecinos de acá de Moreno. ¿Qué espontáneo? Mirá cómo llevaban en un camión. Escoltados por la patrulla de Moreno. Información urgente ahora.